Bueno, esta noche en Sucesos discutiremos un periodo de la historia de México que se caracterizó por una serie de etapas muy importantes para la economía mexicana, el milagro mexicano. Y vamos a hablar de sus consecuencias más importantes. Vamos a pasar con nuestro compañero Andy Micha para que nos cuente un poquito más sobre este tema. Adelante, Adela. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y muchas gracias, Luis Alatorre. Pues como bien dijiste, este periodo fue de suma importancia para la economía mexicana, y para entenderlo mejor vamos a tratar de comprender el término de sustitución de importaciones. Este se refiere a un modelo económico adaptado en América Latina posterior a la Primera Guerra Mundial y el periodo de posguerra de la SGM, Segunda Guerra Mundial. Se puede definir como el dejar de importar productos extranjeros y comenzar a consumir los productos nacionales. El objetivo principal era convertir la actividad industrial en el eje de desarrollo económico y la acumulación de capital dentro del país. Este modelo fue adaptado en los años 40 bajo el sexenio de Manuel Ávila Camacho. Dicho modelo impulsó el crecimiento de la industria ligera productora de bienes a consumo no duradero, lo cual se convirtió en el eje de la acumulación de capital. Es así como se desarrolló una industrialización autocentrada, o como también se le conoce, hacia adentro. Durante esta etapa se acabó desde 1940 a 1955. La política económica de nuestro país estaba orientada a promover la expansión y desarrollo de la industria en México. Ahora Patín López Dóriga nos dirá algunas etapas importantes de este milagro mexicano. Vamos contigo, Patín. ¿Qué tal, mis estimados? Pues así es, este periodo de milagros se dividió en dos importantes etapas. Tenemos el crecimiento hacia afuera y el crecimiento hacia adentro. Vamos a ver qué significa cada uno. El crecimiento hacia afuera se introdujo a la historia luego de que la Segunda Guerra Mundial dara un gran estímulo al crecimiento de la economía mexicana. De 1940 a 1956, se da en México un periodo de crecimiento basado en el dinamismo del sector primario. Esta política puede definirse como crecimiento sin desarrollo, ya que el número de industrias del país aumentó, pero sin la base sólida que es la libre competencia, que le permitiría desarrollarse económicamente. Durante el sexenio de Camacho, se logró observar una notable estabilidad política y un crecimiento económico. Entre el 40 y el 45, el PIB creció a un ritmo de 7.3%. 7.3%. Índice nunca antes alcanzado en la etapa postrevolucionaria. Luego de eso llega el crecimiento hacia adentro, el cual se comprendía de 1956 a 1970, haciendo que la economía mexicana girara 180 grados, creciendo hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que México tenía que producir lo que consumía. Ahora la economía se basaba en el dinamismo del sector industrial, contrayendo la estabilidad de precios y ajustándose a los problemas productivos y financieros por lo que pasó el país. Ahora bien, hay un suceso que marcó a México con una cicatriz enorme. Seguro ya se imaginan cuál. ¿Por qué no dejamos que nuestro compañero Lupita Ayala nos cuente de esto? Él se lo sabe de memoria. Adelante, Lupita, vamos contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Patín. Te saluda aquí Lupita. Bueno, yo les voy a contar un poco acerca de la matanza de Tlatelolco. Este fue un hecho que el miércoles 2 de octubre de 1968, la noche que marcó a México, la historia de México, ocurrió la matanza de estudiantes y civiles por parte de los militares y policías que actuaron por órdenes de las más altas plazas del gobierno. El presidente en turno era Gustavo Díaz Ordaz, un conservador que temía por las supuestas ideologías liberales que se estaban viviendo en el país. Recordemos el contexto en el que vivía México. Éramos gobernados por un solo color, el cual era el PRI. La mujer, gracias al expresidente Adolfo López Mateos, ya podía votar y se acercaban los Juegos Olímpicos. A pocos meses de hubo una pelea en el IPN en la UNAM, razón por la que la policía decidió intervenir, violando la autonomía de la escuela, lo que daría pie a manifestaciones en contra del gobierno. Así fue, el 18 de septiembre se dio la orden para que los militares pudieran patrullar en las calles para controlar estas manifestaciones. Díaz Ordaz daría la orden para acabar con el movimiento de Consejo Estudiantil. Días después, el Consejo Nacional de Huelga convocaría un mitin.
con el cual darían a conocer 6 peticiones, en las que básicamente se pedía libertad a los detenidos manifestantes. Fue entonces cuando comenzó la balacera organizada por el Batallón Olimpia, un grupo de agentes del gobierno federal que dejó una trágica masacre con 26 muertos, 1046 detenidos y 100 heridos, según el informe del gobierno. Tiempo después se dio a conocer la cifra de 325 muertos. Al día siguiente, las calles estaban limpias y el gobierno declaró que había sido una batalla en los cuales los estudiantes habían atacado primero. Y de ahí el famoso 2 de octubre nunca se olvidó. Volvemos contigo, Luis Alatorre, al estudio. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Lupita. Regresamos aquí al estudio y yo les voy a decir un poquito el resumen, la conclusión de esto, ¿no? Se le llamó milagro mexicano entonces al periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en el cual a México se le esperaba que su economía se decayera, pero al contrario de las situaciones y de las cosas, creció, tal como un milagro. Entonces, obviamente tuvieron sus repercusiones, sus consecuencias, algunas buenas, otras muy malas, muy grandes, algunas, otras muy sociales, otras muy económicas, políticas sobre todo. Y bueno, obviamente cabe recalcar que fue un periodo de prácticamente 3 décadas de constantes cambios, de decrecimientos y decrecimientos dentro del valor de un solo peso, de lo que hoy conocemos como solamente el peso mexicano. Entonces, bueno, yo quiero decirles muchas gracias por recordar este momento. Vamos a pasar a unos cortes comerciales y regresamos.